¿Qué tal, amigos? Dios los bendiga. Qué bueno volvernos a encontrar en un programa de estos, Palabra de Vida. Hoy nos presenta el texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 9, una preciosa reflexión a propósito de la curación que Jesús hace de un hombre ciego de nacimiento y también de la incapacidad de los fariseos y judíos en general para reconocer por qué Jesús y con qué poder lo había sanado. Pero dejemos que sea el mismo Evangelio el que nos hable. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y escupió en tierra. Hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé», que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: ¿empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, hemos escuchado este precioso texto de San Juan en el capítulo 9 y podemos decir así de entrada la conocida expresión: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y sobre todo no hay peor ciego que aquel que no quiere reconocer la ceguera que hay en su vida. En una finísima ironía, construye el evangelista San Juan una historia donde se ve el descubrimiento progresivo de la luz que obtiene este ciego de nacimiento, pero al mismo tiempo y de manera paradójica se alcanza a ver la pérdida de luz y de visión espiritual que tienen los fariseos, sacerdotes y autoridades judías. Descubrimos entonces que solo la fe, la que es capaz no solamente de sanar el nervio óptico y arreglar la visión, sino que Jesús nos presenta como la gran enseñanza en este Evangelio, que la mayor luz en la vida, la más grande visión en la existencia, no es necesariamente la luz que tengamos en nuestros ojos, sino y sobre todo la luz del corazón. Aquí en mi ciudad, Medellín, Colombia, conozco la historia muy bella de un hombre invidente, de un hombre que tuvo luz en sus ojos, pero por una enfermedad fue progresivamente perdiendo su visión. Y sin embargo pienso que este hombre, Luis Fernando, y su esposa Lucy, tienen más luz en su corazón que muchas personas, porque creando una fundación para atender niños y niñas en peligro de calle o de prostitución, dedicaron su vida a servir. Muchos de los que tenían luz les decían: pero ustedes, ¿cómo se van a meter en eso si tú eres un invidente? Pero él afirmaba: tengo la luz más importante, la luz del amor, la luz de la sensibilidad frente al dolor de estas niñas y niños, y quiero crear esta fundación para atenderlos
y darles un futuro luminoso. Muchas veces vamos donde el oculista o a la clínica oftalmológica a que pongan nuestra visión 20/20 perfecta, pero de pronto descubrimos en la vida por alguna crisis que nuestra mirada interior no era tan clara, que había nubosidad o había mirada borrosa en el corazón. De hecho, cuando una persona vive una crisis personal, de pronto busca el sacramento de la confesión o reconciliación, es común que utilice esta expresión: Padre, yo no sabía lo que hacía, yo no veía claro en mi vida, yo no tenía conciencia de tanto daño que causaba en mi hogar con mis actitudes. Esto muy en el fondo habla de una ceguera interior, de una ceguera espiritual. Y es precisamente Jesús la que viene aquí a desvelar y a sanar. En el hombre ciego de nacimiento, sana y cura su nervio óptico, pero sobre todo de manera progresiva y maravillosa, este hombre va haciendo un descubrimiento de quién es Jesús. En efecto, primero lo llama un hombre llamado Yeshua, Jesús. Luego dice: yo le obedecí a lo que él me dijo, que me lavara, después de que me untó saliva en los ojos, que me lavara en la piscina los ojos. En un tercer momento, y adquiriendo más luz, dice: no es solamente el hombre llamado Jesús, no solamente obedecí sus mandatos, es un profeta de Dios. Pero esta evolución, este descubrimiento del ciego va más allá, y luego afirmará: ustedes, los fariseos, quieren hacerse discípulos de él, y concluirá afirmando: solo sé que es el Mesías, el enviado de Dios. Y en el punto máximo de la revelación o de la iluminación interior, este ciego, permítame la expresión, se arrodilla, y arrodillándose se postra ante Jesús, lo llama Kyrios, Señor, y lo reconoce como el único que en su vida puede hacerlo nuevo. Miren este proceso: lo llama Jesús, le obedece, lo designa como profeta, luego invita a que se hagan discípulos de él, lo califica de Mesías, y al final el título más alto: Kyrios, Señor, creo en ti, confío en ti, me apoyo en ti. Pero este proceso tan bello por la fe en el ciego de nacimiento que sana sus ojos y la ceguera de su corazón no se da con los fariseos. Se sentían dueños de la verdad, se sentían dueños de la moral, se sentían dueños de Dios. Y por el contrario, su enceguecimiento espiritual cada vez es más brutal, cada vez es más total. Primero, están divididos. ¿Cómo pueden haber sanado a este ciego? Segundo, ponen obstáculos, pero es día sábado, día de descanso. Un hombre de Dios no puede sanar en sábado, como que el amor estuviera por debajo de las leyes religiosas. Luego presentan incredulidad y preguntan a los papás del ciego si no es un farsante y si efectivamente toda la vida estuvo ciego de nacimiento. Luego muestran terquedad y cerrazón de corazón cuando dicen: ese Jesús es un pecador y no creemos que él pueda haber sanado a nadie. Luego injurian y le dicen al ciego: empecatado, tonto, que sigues ese hombre, seguimos al Dios de Moisés, dirán los fariseos. Y finalmente Jesús les dice: ustedes dicen que no tienen ceguera. Si tuvieran pecado tal vez no lo descubrirían, pero como no dicen que tienen pecado, es su mismo pecado el que ahora los acusa y los hace ciegos. Hoy, hablando de la curación que Jesús hace de este ciego de nacimiento, cómo no solamente cura su ceguera óptica, sino por la fe lo sana de cegueras espirituales. Pero hoy descubramos una verdad: la mitad de un tratamiento médico es diagnosticar bien una enfermedad. Muchas veces se equivocan los galenos o los enfermos cuando no son adecuadamente diagnosticados
y se les dan medicinas o se les aplican tratamientos o terapias que no van a funcionar porque sencillamente no tienen un buen diagnóstico sobre su salud. Igual pasa en el tema de las cegueras. Tal vez la mayor dificultad para nosotros sanar de nuestras cegueras interiores es que no reconocemos que estamos ciegos. En este segmento central del programa quisiera presentarles algunos tipos de cegueras universales que están en el corazón de cada uno de nosotros y que hay que conocer y reconocer para tratar de sanar. Una primera ceguera en la vida del ser humano es la ceguera moral. La definimos como aquella incapacidad para distinguir el bien del mal, lo que me conviene en la vida de aquello que no me conviene. Pareciera toda la vida que el bien fuera evidente y el mal igual. Hoy no es así. Hoy nos hacen aparecer que lo malo es bueno y que a veces lo bueno de un ser humano, lo bueno de una fe religiosa es aburridor, es tedioso, no tiene sentido. Hay que tener luz en el corazón para combatir esa ceguera moral que nos impide distinguir cuál es un buen ser humano, un buen amigo para mi vida, quién no es, qué acciones debo emprender y qué acciones no debo de emprender, qué puertas debo de abrir en mi vida o qué puertas no debo de abrir en mi vida. Una segunda ceguera del corazón es la ceguera afectiva. ¿Has conocido 3, 4 parejas en tu vida? Tienes 40 años y tienes hijos en 3 relaciones distintas. Dices, he fracasado afectivamente. Quizás no te has dado cuenta, pero el fundamento de toda relación se construye sobre un amor maduro, un amor comprometido, un amor fiel, un amor que sabe entregar. Todos decimos que sabemos amar, pero en la práctica, cuando las relaciones afectivas fracasan, descubrimos que en el fondo no sabemos amar, que lo hacemos de manera muy imperfecta, que amamos con egoísmo, que de alguna manera nos cuesta dificultad de perdonar, que estamos muy llenos de nosotros mismos o de orgullo, y que eso no nos permite ver la verdad o la razón que asiste a la persona que digo amar. Solo Dios es capaz de iluminar mi corazón y sanarme de esas cegueras afectivas o incapacidades para amar. Recuerda esta verdad: el amor humano a veces da poco y pide mucho. El amor de Dios, por el contrario, da mucho y pide poco. En un tercer tipo de ceguera, descubramos la llamada ceguera sapiencial. Tenemos tantos conocimientos en inglés, en tecnologías, en ingenierías, en medicina, en derecho, en jurisprudencia, pero a veces tenemos tan poco conocimiento para administrar nuestra vida. Conozco como sacerdote tantas historias de personas que son muy bien dotadas en inteligencia, muy bien formadas académicamente, pero con muy poca sabiduría para saber administrar su vida, su matrimonio, su familia, su empresa. Hay que pedir esa iluminación sapiencial y salir de esa ceguera, porque se trata sobre todo no de saber mucho de economía, negocios internacionales, marketing digital. Se trata sobre todo de vivir bien tu vida, de administrar bien tu vida. En un cuarto tipo de ceguera hablamos de la ceguera social. Hay tantos excluidos, sufrientes y pobres a nuestro lado, y a veces somos como el rico Epulón de la parábola evangélica, los invisibilizamos, no existen para mí, me volteo para otro lado. Nunca podrá el corazón estar tranquilo si es ciego desde el punto de vista de lo social frente a tantas personas excluidas, marginadas. No puede ser de un cristiano que rece a Dios,
que vaya a la iglesia, que dé una ofrenda, pero que a su hermano necesitado, a su empleado, aquella persona que conoce que está pobre, la explote, la ignore, la invisibilice. Estamos llamados a iluminar esa realidad. Una quinta ceguera que encontramos en la vida es la ceguera comunicacional. Nadie discute hoy que en el mundo donde hoy tenemos mayores medios de comunicación es cuando hay mayor incomunicación. Es una verdadera paradoja, pero es así. Cada vez más esclavos de tecnologías, nos comunicamos de manera personal, directa, en comunión profunda, nos comunicamos menos. Somos muy asertivos manejando redes sociales y programas digitales. No somos tan asertivos en esa comunicación humana, directa, profunda, no de información, sino de formación y de compartir sentimientos. En una sexta ceguera, hoy encontramos la llamada ceguera antropológica. Cuando el hombre no entiende que tiene un rol de hombre o la mujer no lo entiende tampoco, cuando se desdice de la maternidad, cuando se quiere redefinir la tarea del matrimonio y la familia a base de la sociedad, una ceguera antropológica que nos lleva a pensar que uno es más grande por tener cosas en el bolsillo y no por amar mucho en el corazón. Finalmente, una última ceguera universal es la ceguera espiritual. Pensar que en la vida no necesitamos de Dios. Mutilar con una sierra, cortar de tajo esa dimensión espiritual y pensar que la vida es solo vida biológica, vida laboral y vida social, negándonos esa dimensión interior que nos lleva a creer, esperar, amar, ser libres, tener paz en el corazón. Hoy te invito, reconoce la enfermedad, la ceguera que hay en tu corazón y dile al Señor, sáname, dame luz. Y propongamos de manera conclusiva algunos caminos o tareas para encontrar luz en el corazón. El primer camino, el autoconocimiento. Si no te conoces en profundidad, no te descubrirás enfermo, necesitado o ciego en tu corazón. Solo el hombre que se autoconoce tiene verdadera sabiduría para ser un mejor hombre. Un segundo camino es la humildad. El humilde, sin temores, desnuda su alma y se sabe lleno de limitaciones, pero se aplica con empeño a trabajar por ser un mejor ser humano. Se reconoce frágil y pecador y descubre que es precisamente el pecado la mayor ceguera del corazón. Un tercer camino para encontrar luz interior es la oración. Habla a Dios. Eleva tu alma a Él. Abre tu corazón. Lee su palabra. Confronta tu vida con ella y con seguridad que la oración de cada día irá iluminando tu caminar en la vida. Un cuarto camino para iluminarnos es el dolor, las pruebas de la vida. Cuando uno llega a una crisis, cuando no encuentra puertas de salida en una situación, uno se confronta, pierde sus seguridades y descubre esta verdad. Solo apoyado en Dios, solo apoyado en Dios puedo superar esta situación, esta dificultad. No tengas temor de los reveses económicos, de salud, sociales, empresariales. Allí, en medio de esa dificultad, Dios te habla y te invita a ser un ser humano más fuerte, más iluminado. En una quinta iluminación, para encontrar sanación en el corazón, está la fe. Lo hizo el ciego del Evangelio de hoy. Llama primero a Jesús por su nombre. Luego nos invita a obedecerlo, quitarse el barro de los ojos. Luego lo llama directamente profeta, Mesías y finalmente Kyrios, Señor de mi vida. Tienes señorío sobre mí. Pidamos creer. La fe es un don y un camino de iluminación interior. Una sexta iluminación es la esperanza.
A veces todo está oscuro. Mira la luz al final del túnel y descubre que esta situación, que esta tormenta que ahora vives va a pasar, que no es definitiva. Espera en Dios, espera en el Señor y verás verdaderas transformaciones en tu existencia. Finalmente, en un séptimo y último camino iluminador para sanar de nuestras cegueras, descubramos que la caridad, como dice el apóstol, cubre la multitud de los pecados. El amor practicado con los demás hace que nuestra vida sea luminosa. Amor con el que sufre, amor con el que te necesita, amor con los más cercanos. Un hombre solo es luz cuando es iluminado y conducto natural del amor de Dios. 7 palabras, 7 sencillas recetas para descubrir cómo puedes iluminar tu vida. Conocerte. 1. Humildad. 2. Oración. 3. Cruz y pruebas en la vida. 4. Fe. 5. Esperanza. 6. Caridad. 7. Hoy digámosle al Señor: Señor, me siento ciego y no sabía cuál era el camino para ser iluminado, ser sanado. Señor, dale luz a mi vida. Que el Señor les bendiga a todos. Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser, en olas de amor, oh ven sobre mí, Espíritu inunda mi ser. Era afectiva. Has conocido 3, 4 parejas en tu vida. Tienes 40 años y tienes hijos en 3 relaciones distintas. Dices: he fracasado afectivamente. Quizás no te has dado cuenta, pero el fundamento de toda relación se construye sobre un amor maduro, un amor comprometido, un amor fiel, un amor que sabe entregar. Todos decimos que sabemos amar, pero en la práctica, cuando las relaciones afectivas fracasan, descubrimos que en el fondo no sabemos amar, que lo hacemos de manera muy imperfecta, que amamos con egoísmo, que de alguna manera nos cuesta dificultad de perdonar, que estamos muy llenos de nosotros mismos o de orgullo, y que eso no nos permite ver la verdad o la razón que asiste a la persona que digo amar. Solo Dios es capaz de iluminar mi corazón y sanarme de esas cegueras afectivas o incapacidades para amar. Recuerda esta verdad: el amor humano a veces da poco y pide mucho. El amor de Dios, por el contrario, da mucho y pide poco. En un tercer tipo de ceguera, descubramos la llamada ceguera sapiencial. Tenemos tantos conocimientos en inglés, en tecnologías, en ingenierías, en medicina, en derecho, en jurisprudencia, pero a veces tenemos tan poco conocimiento para administrar nuestra vida. Conozco como sacerdote tantas historias de personas que son muy bien dotadas en inteligencia, muy bien formadas académicamente, pero con muy poca sabiduría para saber administrar su vida, su matrimonio, su familia, su empresa.
Hay que pedir esa iluminación sapiencial y salir de esa ceguera, porque se trata sobre todo no de saber mucho de economía, negocios internacionales, marketing digital. Se trata sobre todo de vivir bien tu vida, de administrar bien tu vida. En un cuarto tipo de ceguera, hablamos de la ceguera social. Hay tantos excluidos, sufrientes y pobres a nuestro lado, y a veces somos como el rico Epulón de la parábola evangélica, los invisibilizamos, no existen para mí, me volteo para otro lado. Nunca podrá el corazón estar tranquilo. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y sobre todo no hay peor ciego que aquel que no quiere reconocer la ceguera que hay en su vida. En una finísima ironía, construye el evangelista San Juan una historia donde se ve el descubrimiento progresivo de la luz que obtiene este ciego de nacimiento, pero al mismo tiempo y de manera paradójica se alcanza a ver la pérdida de luz y de visión espiritual que tienen los fariseos, sacerdotes y autoridades judías. Descubrimos entonces que solo la fe, la que es capaz no solamente de sanar el nervio óptico y arreglar la visión, sino que Jesús nos presenta como la gran enseñanza en este evangelio, que la mayor luz en la vida, la más grande visión en la existencia, no es necesariamente la luz que tengamos en nuestros ojos, sino y sobre todo la luz del corazón. Aquí en mi ciudad, Medellín, Colombia, conozco la historia muy bella de un hombre invidente, de un hombre que tuvo luz en sus ojos, pero por una enfermedad fue progresivamente perdiendo su visión. Y sin embargo pienso que este hombre, Luis Fernando, y su esposa Lucy, tienen más luz en su corazón que muchas personas, porque creando una fundación para atender niños y niñas en peligro de calle o de prostitución, dedicaron su vida a servir. Muchos de los que tenían luz les decían, pero ustedes ¿cómo se van a meter en eso? Si tú eres un invidente. Pero él afirmaba, tengo la luz más importante, la luz del amor, la luz de la sensibilidad frente al dolor de estas niñas y niños, y quiero crear esta fundación para atenderlos y darles un futuro luminoso. Muchas veces vamos donde el oculista o a la clínica oftalmológica a que pongan nuestra visión 20/20 perfecta, pero de pronto descubrimos en la vida por alguna crisis que nuestra mirada interior no era tan clara, que había nubosidad o había mirada borrosa en el corazón. De hecho, cuando una persona vive una crisis personal, de pronto busca el sacramento de la confesión o reconciliación, es común que utilice esta expresión: Padre, yo no sabía lo que hacía, yo no veía claro en mi vida, yo no tenía conciencia de... ¿Qué tal, amigos? Dios los bendiga. Qué bueno volvernos a encontrar en un programa de estos, Palabra de Vida. Hoy nos presenta el texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 9, una preciosa reflexión a propósito de la curación que Jesús hace de un hombre ciego de nacimiento y también de la incapacidad de los fariseos y judíos en general para reconocer por qué Jesús y con qué poder lo había sanado. Pero dejemos que sea el mismo Evangelio el que nos hable. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y escupió en tierra. Hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista, y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban:
¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, él mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Le replicaron, ¿empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, hemos escuchado este precioso texto de San Juan en el capítulo 9 y podemos decir así de entrada la conocida expresión, no de toda la vida estuvo ciego de nacimiento. Luego muestran terquedad y cerrazón de corazón cuando dicen ese Jesús es un pecador y no creemos que él pueda haber sanado a nadie. Luego injurian y le dicen al ciego empecatado, tonto, que sigues ese hombre, seguimos al Dios de Moisés, dirán los fariseos. Y finalmente Jesús les dice, ustedes dicen que no tienen ceguera. Si tuvieran pecado tal vez no lo descubrirían, pero como no dicen que tienen pecado, es su mismo pecado el que ahora los acusa y los hace ciegos. Hoy hablando de la curación que Jesús hace de este ciego de nacimiento, como no solamente cura su ceguera óptica, sino por la fe, lo sana de cegueras espirituales. Pero hoy descubramos una verdad. La mitad de un tratamiento médico es diagnosticar bien una enfermedad. Muchas veces se equivocan los galenos o los enfermos cuando no son adecuadamente diagnosticados y se les dan medicinas o se les aplican tratamientos o terapias que no van a funcionar porque sencillamente no tienen un buen diagnóstico sobre su salud. Igual pasa en el tema de las cegueras. Tal vez la mayor dificultad para nosotros sanar de nuestras cegueras interiores es que no reconocemos que estamos ciegos. En este segmento central del programa quisiera presentarles algunos tipos de cegueras universales que están en el corazón de cada uno de nosotros y que hay que conocer y reconocer para tratar de sanar. Una primera ceguera en la vida del ser humano es la ceguera moral. La definimos como aquella incapacidad para distinguir el bien del mal, lo que me conviene en la vida de aquello que no me conviene. Pareciera toda la vida que el bien fuera evidente y el mal igual. Hoy no es así. Hoy nos hacen aparecer que lo malo es bueno y que a veces lo bueno de un ser humano, lo bueno de una fe religiosa es aburridor, es tedioso, no tiene sentido. Hay que tener luz en el corazón para combatir esa ceguera moral que nos impide distinguir cuál es un buen ser humano, un buen amigo para mi vida, quién no es, qué acciones debo emprender y qué acciones no debo de emprender, qué puertas debo de abrir en mi vida o qué puertas no debo de abrir en mi vida. Una segunda ceguera del corazón es la ceguera, tanto daño que causaba en mi hogar con mis actitudes. Esto muy en el fondo habla de una ceguera interior, de una ceguera espiritual. Y es precisamente Jesús la que viene aquí a desvelar y a sanar.
en el hombre ciego de nacimiento, sana y cura su nervio óptico, pero sobre todo de manera progresiva y maravillosa, este hombre va haciendo un descubrimiento de quién es Jesús. En efecto, primero lo llama un hombre llamado Yeshua, Jesús. Luego dice, yo le obedecí a lo que él me dijo, que me lavara, después de que me untó saliva en los ojos, que me lavara en la piscina los ojos. En un tercer momento, y adquiriendo más luz, dice, no es solamente el hombre llamado Jesús, no solamente obedecí sus mandatos, es un profeta de Dios. Pero esta evolución, este descubrimiento del ciego va más allá y luego afirmará, ustedes los fariseos quieren hacerse discípulos de él, y concluirá afirmando, solo sé que es el Mesías, el enviado de Dios. Y en el punto máximo de la revelación o de la iluminación interior, este ciego, permítame la expresión, se arrodilla y arrodillándose se postra ante Jesús, lo llama Kyrios, Señor, y lo reconoce como el único que en su vida puede hacerlo nuevo. Miren este proceso, lo llama Jesús, le obedece, lo designa como profeta, luego invita a que se hagan discípulos de él, lo califica de Mesías y al final el título más alto, Kyrios, Señor, creo en ti, confío en ti, me apoyo en ti. Pero este proceso tan bello por la fe en el ciego de nacimiento que sana sus ojos y la ceguera de su corazón no se da con los fariseos. Se sentían dueños de la verdad, se sentían dueños de la moral, se sentían dueños de Dios. Y por el contrario, su enceguecimiento espiritual cada vez es más brutal, cada vez es más total. Primero, están divididos. ¿Cómo pueden haber sanado a este ciego? Segundo, ponen obstáculos, pero es día sábado, día de descanso. Un hombre de Dios no puede sanar en sábado, como que el amor estuviera por debajo de las leyes religiosas. Luego presentan incredulidad y preguntan a los papás del ciego si no es un farsante y si efectivamente